¿Qué tal? 10 de la mañana y desde La Habana, capital de todos los cubanos, le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticias en las últimas horas. Listos para presentar otra emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó a articular el potencial de conocimientos de los proyectos de innovación, energías limpias y reforestación. Cuba confía en trascender en la Feria Internacional de Turismo FITUR en enero próximo. La ONAT anuncia nuevos decretos para perfeccionar la gestión de la administración tributaria en Cuba. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. Le comento que el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó este martes en el Palacio de la Revolución en la sesión mensual del Consejo Nacional de Innovación. Esta vez, el órgano consultivo del Estado abordó el mercado de carbono en Cuba, situación actual y proyecciones para insertarse a escala internacional. Cuba se inserta en el mercado de carbono. La mayor de las Antillas, como se explicó en la sesión, cuenta con la voluntad política, el marco legal e institucional que respalda la proyección. Autoridades la definen como una herramienta entre los mecanismos de financiación climática. Lo concebido constituye acuerdo del Consejo de Ministros para crear en el país un sistema de trabajo multisectorial e interinstitucional, cuya autoridad nacional es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Los mercados de carbono están relacionados bajo un mecanismo financiero relacionado con los temas ambientales y climáticos. La sesión conoció de áreas de la economía cubana con potencialidades para el desarrollo del mercado de carbono en línea con el artículo 6 del Acuerdo de París, regulado por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En la energía, en los bosques, en los residuos, en la gestión de residuos y también en los temas vinculados al carbono azul. Proyectos de cooperación, pero también proyectos asociados a la inversión y a los modelos de negocio. Investigadores plantean que este es un momento que abre oportunidades de acceso a tecnologías y a otros recursos, todos dirigidos a reducir emisiones de gases de invernadero, mitigar efectos del cambio climático y cumplir compromisos internacionales asumidos por la nación en el contexto del clima. Es tonelada que se deja de emitir o tonelada que existe en la atmósfera que es removida por los sistemas, por ejemplo, por el bosque. ¿Por qué razón? Porque el bosque para su fotosíntesis utiliza el dióxido de carbono y, como ustedes saben, lo retiene, y entonces eso se llama remoción de carbono. Mientras que lo otro es la que se deja de emitir. Cuando establezco, por ejemplo, una planta de solar fotovoltaica y dejo de consumir entonces combustible fósil, porque esa no emite. En esta sesión quedó claro el objetivo para convertir a Cuba en un actor activo de la economía climática global. Para la población significa la creación de empleos de calidad en sectores verdes, como las energías renovables, la silvicultura y el ecoturismo científico, entre otros. Implica la posibilidad de que proyectos de carbono cofinancien también infraestructura local tan necesarias en comunidades como las que estamos hablando, vinculada a electrificación o saneamiento. Y en modelos bien diseñados también empodera a las comunidades locales como guardianas y beneficiarias directas de los recursos naturales, convirtiéndose así en una herramienta de desarrollo local sostenible e inclusivo. El Consejo Nacional de Innovación expuso además argumentos relacionados con el impacto que puede tener este mecanismo para el desarrollo económico y social de la nación. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó que en el país hay personas y organismos que conocen del tema y han accionado a las posibilidades de mercado. El mandatario llamó a articular el potencial de conocimientos de los proyectos
en esa dirección. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso vamos a hacer el habitual recorrido por las páginas condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Ya volvemos. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Vamos a comenzar nuestro recorrido y lo hacemos por Cuba Sí. Conocemos en titular el siguiente: Cuba confía en trascender en Feria Fitur de Madrid. Buscamos la ampliación de la noticia. Cuba confía en trascender en la Feria Internacional de Turismo Fitur en enero próximo, uno de los mayores escaparates del mundo de la industria sin chimeneas. Seguimos ampliando la noticia. La consejera de Turismo de Cuba para España y Portugal, Niurka Pérez Denis, resaltó la presencia de dos pilares del deporte y la cultura de la isla caribeña en la cita madrileña. El 5 veces campeón olímpico de lucha greco-romana, Mijaín López, y el popular músico Isaac Delgado con su orquesta serán atracciones adicionales en el stand de la Mayor de las Antillas en Fitur, en IFEMA, el mayor recinto ferial de España. Niurka Pérez Denis ponderó los lazos de amistad que existen con España y Portugal como valores agregados para consolidar una recuperación sostenida de los viajeros de estos países hacia Cuba. Vamos a continuar nuestro recorrido desde la red de redes. Cuba Debate informa en titular: Defensa Civil pasa a la normalidad Santiago de Cuba, donde continúa la recuperación. Ampliamos la información en su nota informativa número 10 referente al paso del huracán Melissa por el territorio de Cuba. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil informa que, teniendo en cuenta el trabajo desarrollado en Santiago de Cuba a raíz de los daños causados por el huracán Melissa, lo que ha permitido la rehabilitación de los servicios vitales, se decidió pasar a esa provincia a la normalidad. La nota refiere que continúan en ese territorio las actividades de reconstrucción con las estructuras de la administración y los organismos locales. Igualmente reconoce la labor desplegada por los órganos de dirección, los medios de comunicación y la población por la disciplina y solidaridad mostrada en el cumplimiento de las medidas orientadas. Vamos a pasar a otras informaciones desde la red de redes. Prensa Latina informa en titular: celebran en Cuba los 150 años del Hotel Inglaterra. El hotel más antiguo en operación en Cuba, el Inglaterra, celebró sus 150 años con la presencia de artistas reconocidos, directivos del turismo y trabajadores de la instalación. Con una remodelación constante y nuevas galas, la instalación es propiedad de la cadena hotelera cubana Gran Caribe y administrado por la compañía canadiense Blue Diamond Resorts. El hotel se caracteriza por atraer muchos viajeros que llegan a este país con intereses históricos, culturales. Es uno de los mejores colocados en el panorama de una Habana muy turística y cercano a la parte añeja e histórica de la ciudad de La Habana. Ya con esta información cerramos nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Yo les propongo hacer una segunda pausa informativa. Quédese con nosotros, ya regresamos. En Cubavisión Internacional nos acercamos con agudeza visual a las realidades del mundo actual. Buscamos antecedentes y perspectivas de los sucesos que son noticia a nivel global. Todo esto y más lo puede encontrar en Mundo 2020, solo por Cubavisión Internacional. Ya volvemos con otras informaciones. La Gaceta Oficial de la República, en su edición número 97, publicó este jueves el Decreto Ley 107 y el Decreto 131, que perfeccionan la gestión de la administración tributaria en Cuba. Las normas jurídicas disponen el uso obligatorio del número de identificación tributaria por los contribuyentes y actualizan
el régimen también tributario. Vamos con la ampliación de la noticia a continuación. El decreto ley 107, publicado este jueves por la Gaceta Oficial de la República, modifica la ley 113 del sistema tributario y dispone el uso obligatorio por todos los actores económicos del número de identificación tributaria en todos los documentos de trascendencia tributaria con carácter económico o legal y transacciones comerciales. En toda la documentación, todos los actores económicos, todos los contribuyentes están obligados a declarar ese número de identificación tributaria. Es el código único que los va a distinguir, que va a permitir incluso que la ONAT pueda, de conjunto con otros organismos que tienen información de trascendencia tributaria, pues interoperar por ese código único y poder trabajar sobre todo en todas aquellas acciones de control fiscal que se realizan por la Administración Tributaria. La norma actualiza el régimen sancionador, modificando la aplicación del recargo por mora, con un incremento de hasta un 40% para aquellos incumplimientos que se efectúan después de los 60 días hábiles posteriores a la fecha establecida. Dispone además que las infracciones tributarias derivadas del incumplimiento de pago se sancionan con multas en cuantías porcentuales. Se extiende la facultad de aplicación de las sanciones no pecuniarias al jefe de la ONAT, los directores provinciales y directores municipales de la ONAT. Es decir, que para los trabajadores por cuenta propia, el director municipal de la ONAT puede cerrar o retirar licencia de forma temporal o definitiva. Y para las otras formas de gestiones no estatal, solo de manera temporal. Y además también tiene un elemento distintivo, que es que anteriormente nosotros solicitábamos el cierre o el retiro de licencia al organismo rector. En esta ocasión, la ONAT, con estas normas, cierra establecimientos, retira licencia para aquellos contribuyentes con conductas de evasión fiscal, conductas evasoras, conductas de incumplimiento e informa al organismo rector. La ley faculta al Consejo de Ministros y al Ministro de Finanzas y Precios, según corresponda, para disponer el pago en moneda libremente convertible de determinados tributos cuando las condiciones económicas y sociales así lo justifiquen. El decreto 131 detalla cómo se implementarán las modificaciones introducidas por el decreto ley 107, entre ellas el incremento de las sanciones a imponer por el incumplimiento de los deberes formales, que aplicará sanciones en sistemas de cuotas. Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Tendrá más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde, hora local de nuestro país. Soy Yaulén Arévalo y te invito a que te quedes con nosotros para que conozca del acontecer deportivo, ahora en solo instantes con Boris Luis Leiva y también Arián Alejandro. Tenga usted una excelente jornada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Zona Deportiva aquí en Cubavisión Internacional. Tiempo para el debate y sobre ese apasionante mundo de las bolas y los strikes dialogaremos hoy. Ya comenzamos desde La Habana, Cuba. Aquí nos encontramos en el centro de entrenamiento de tenis de mesa en el Par Cerro Pelado desde La Habana, Cuba, la señal de Cubavisión Internacional, reflejando lo mejor de este deporte en nuestro país. Un evento diferente, con lo mejor del tenis de mesa aquí en Cuba. Comenzamos nuestro primer momento de debate. En ambos los vamos a dedicar este miércoles
a la Serie Nacional de Béisbol a propósito de estos juegos de recuperación y que todavía quedan cupos en disputa para equipos que parecían aparentemente clasificados y que aún deben ponerse las pilas para evitar sorpresas mayores. La bienvenida, como siempre, a Arián Alejandro. Saludos, Boris, para ti, por supuesto, para todo el colectivo y los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva. Y sí, hay equipos que no están aprovechando su oportunidad y otros que se están quedando a deber. En este último Ponga ejemplo de usted, que comenzó caliente hoy. Pinar y Cienfuegos. A mí me llama la atención esa parte de equipos también. No, es que le digo algo. Ese partido que le confiscan a Cienfuegos por el pelotero inelegible, en este caso el lanzador Islay Sotolongo, le puede condenar a no estar. Hoy amanece todavía entre los 8 primeros, pero ha perdido oportunidad de separarse de Pinar del Río. Uno, dejando escapar un juego que ganó en el terreno por ese pelotero inelegible, y en la jornada de este martes cae ante Artemisa y no aprovecha que Pinar perdió frente a Villa Clara. Ahora mismo, Cienfuegos pudiera estar 3 juegos y medio por delante, y hay que sumar otro detalle. Cienfuegos le ganó la serie a Pinar, es decir, que los de la más occidental necesitan ganar siempre uno más que el equipo Cienfuegos, pero si usted desaprovecha y desaprovecha, va a llegar un momento en que eso le puede costar. Yo creo que en este sentido me da la impresión que el pronóstico que comentaba hace algunas jornadas aquí con el colega Jesús, que entra Pinar y sale Cienfuegos, cada vez se confirma, porque a Cienfuegos todavía le resta. ¿Y le parece que va a terminar este trayecto así? ¿Cambiando a uno por el otro? Es que a Cienfuegos todavía le resta jugar con Artemisa en esta propia jornada. En minutos estarán desde las 11 de la mañana jugando este partido, y le restan 3 partidos con Matanzas. Claro, hay que ver esos juegos con Matanzas, matizo, y espero se interpreta bien lo que voy a decir, cuáles son los intereses de Matanzas. Porque si Matanzas no le da para ser primero, pero ya tiene el segundo asegurado, pues tampoco va a forzar en exceso, digo yo. Es decir, probablemente puedan rotar, probar algunas configuraciones, porque ellos ya están clasificados. Claro, es que primero están clasificados, y lo que le interesaría a Matanza es o ser primero o segundo para entrar directo a la Liga Élite. Si eso no peligra, creo que no tendría ningún sentido forzar a peloteros importantes, evitando una posible lesión, alguna situación que perder algún pelotero clave para los playoffs. Repito, todo va a depender también de cuáles sean los intereses de unos y otros. Y bueno, a Pinar todavía le resta jugar con Industriales el venidero fin de semana. Restan 3 partidos en Pinar del Río contra Industriales, que ya también, por cierto, ganó en la jornada de este martes su juego 41. A Granma. Aquí hay batallas todavía porque no tenemos claro cuál va a ser el destino de los equipos como Santi Espíritus, Mayabeque, Industriales, Artemisa. Esa en torno del 4º, 5º, 6º y 7º todavía, Boris. Es que de hecho a mí a Industriales me genera cierta duda por este ritmo intermitente que está teniendo en este cierre de serie. Y si bien, como pasa con Santi Espíritus, prácticamente ya podrían estar clasificados, estamos hablando de equipos que de perder de manera consecutiva y ver estos de abajo que usted menciona, que no están tan lejos, exacto, hacer un sprint ganando lo que les queda, no creo que peligre tanto la clasificación en sí como si un movimiento en la tabla de posiciones que te pueda traer un rival peor. Exactamente, es que aquí vamos a ser conscientes y claros. Aquí terminar 7º y 8º te condena, y lo digo así literalmente, te condena, Boris, a jugar con 1 y 2, que serían Las Tunas y Matanzas, que es lo más claro que va a ser Las Tunas. Y con la estabilidad que tienen estos dos. Exacto, y en un playoff de 5-3 jugártela con Las Tunas y Matanzas es prácticamente ir al suicidio. Seguro que sí. Vamos a poner una pausa. Este debate siempre nos acalora, pero vamos a tener una segunda oportunidad, y sobre todo con ese cambio que usted decía, Arián, de la reducción de tiempo de los playoffs. Ahora, uno de los principales exponentes en la actual preselección cubana de natación es el fondista Vladimir Hernández Mojarrieta, y no participó en la reciente Copa Andrés Pérez, pues se recupera de una lesión en una de sus piernas. En el complejo de piscinas Baraguá conversamos con este nadador capitalino, quien comentó sobre su estado actual y las perspectivas para los próximos compromisos competitivos. Hace 2 meses tuve una lesión en la pierna derecha, pero ya por suerte ya estoy totalmente recuperado. Pero es un proceso que hemos querido llevar poco a poco para no apurar y no volver a recaer en la lesión, porque todavía tenemos tiempo para el Open de Dominicana, que es la próxima competencia más importante, que es en abril. Y para esa competencia estoy tranquilo, me siento bien, ¿sabes? Ya fuimos este año ya, me fue demasiado bien, gané los 3 eventos
espero volver a hacer lo mismo este año, pero no solo sobre ganar, sino sobre bajar mis tiempos, lograr mejores marcas personales y con vista a los Juegos Centroamericanos, que es lo más importante para nosotros el año que viene. Bueno, te has convertido en una de las principales figuras en la rama masculina en este momento. Es una responsabilidad, bueno, sacar la cara por este joven equipo que tenemos en este momento. Bueno, sí, como ya soy uno de los más viejos del equipo, pero bueno, ¿sabes? Para mí nunca ha sido esa presión como tal, ¿no? Sino siempre ha sido más ayudar a mis compañeros de equipo, tener un mejor ambiente, ¿no? Para poder llevar... Esta disciplina es un poco más complicada porque es siempre muy solitaria, ¿no? Pero si estás en un buen equipo, tienes buenos compañeros, se trata de llevar bien y es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos un buen equipo y vamos con buenos puntos de vista en base a eso. Las gracias al profesor Carlos Alberto González por esta entrevista para nuestro espacio, habitual siempre en la natación. Y regresamos entonces de las piscinas al diamante beisbolero. Y aquí nos vamos a quedar en primer momento, ya usted hablaba de perspectiva, se atrevió a pronosticar, yo me sumé, eso ya también es habitual, es un sello de Zona Deportiva. Pero ahora también, Arián, valorando tu opinión y sobre todo como analista del béisbol cubano hace ya varios años, porque hay un debate prendido en las redes sociales a propósito de la programación de nuestro propio canal Cubavisión Internacional y el espacio Bola Viva, que es el que rompe la semana con estos temas, por esa reducción de los playoffs en un reglamento que estuvo aprobado primero. Sabemos que por logística y otras condiciones que tristemente se presentan en el panorama deportivo cubano, quizás sea una decisión para algunos adecuada y hasta cierto punto sensata, pero después de que se discute todo este reglamento y que estaba también el tema de peloteros impropios, cambiando algunos juegos y confiscando otros, vemos que el atractivo principal en este tramo de la serie, de 7 ganar 4, cambia a de 5 ganar 3, y coincido con usted en algo, antes de darle paso, el hecho de que esos equipos de arriba parten con ventaja por la capacidad que tienen para administrar esas subseries tan enredadas. A ver, vamos a ir por parte, por todos estos aspectos interesantes que mencionas. Lo he dicho otras veces y lo voy a ratificar. Creo que si el cambio está dado por una reducción, porque tienes eventos internacionales que además estaban planificados desde hace un año, porque usted desde enero de 2025 sabía que en enero de 2026 tenía nuevamente la Serie de las Américas y bueno, estaba esa teórica invitación, teórica entre comillas, porque era real siempre que hubiera sido Venezuela la sede, pero también tenías invitación a la Serie del Caribe, es decir, tenías dos eventos que lo sabías hace mucho tiempo, mucho antes de comenzar la Serie Nacional. Incluso antes de disponer calendario y discutir ese reglamento con manager y resto de staff. Punto importante, esto que usted menciona, es decir, mucho antes para que usted tuviera tiempo de planificar y darse cuenta que iba a tener una serie de 75 partidos en un periodo de tiempo, a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, periodo de tiempo demasiado apretado para 75 partidos en un ecosistema donde tiene cambio de hora, los juegos a las 6 de la tarde, es decir, siendo oscurece a las 6 de la tarde con este cambio de hora, hay muchos juegos que se sellan por oscuridad en nuestro país. Eso no es extraño, es decir, yo no estoy descubriendo el agua tibia con esto. Tenemos todavía periodo de ciclones, es decir, una serie de cuestiones que te van posponiendo y posponiendo partidos. Como sobre todo a Villa Clara le ha pesado que fueron más de 20 en un primer momento. Imagínese, Villa Clara llegó a tener exactamente más de 20 cuando los equipos estaban pasando 50 juegos globales entre sí, Villa Clara no llegaba ni a 30 partidos, era algo realmente increíble. Entonces, ¿qué te provoca esto? Que la tensión de tratar de que se suspendan lo menos posible porque sabes que ya tienes el calendario apretado de por sí. Sabiendo todo eso, Boris, respondiendo a otras de sus interrogantes, bueno, tenga plan B y C en ese reglamento. No esperar para determinarlo al final, sino si usted lo tiene en el reglamento escrito, discutido con los managers diciendo que existe esta variante en caso de... Nadie se puede poner bravo porque es un reglamento aprobado, pero traerlo ahora es lo complejo. Entonces, amigo mío, es más difícil el hecho de tener que aceptarlo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo y sobre todo por esto, porque hay equipos quizás como Las Tunas y Matanzas, si bien el béisbol como todo el deporte en sí nos llena de momentos memorables a través de que se rompan esos pronósticos previos, claro. Siendo realistas son dos conjuntos que están muy por encima del resto en cuanto a esta dinámica de partidos en total. Y lo que puede pasar en los playoffs, sobre todo teniendo en cuenta que en la Serie de las Américas sí es una posibilidad real porque Cuba forma incluso parte del colectivo fundador y aunque sea fundador de las Series del Caribe, una vez que cambia México ya se sabe que no estará. No estarás.
eso es lo que te permite un poco más de desahogo teórico en el calendario, porque quizás hay un freno en esa semana de la Serie de las Américas y regreses a terminar tu postemporada. Digamos, esto es teorizando todo, pero... Ahí cuando dijeron que además los peloteros destacados no iban a participar fuera si están en la final de la Serie Nacional. Para los peloteros que se lo ganaron, el estar en este torneo, aunque se dice que el torneo de la Serie de las Américas, el equipo que estará será gran parte de la prenómina al Clásico. Otra cosa que también entiendo, pero bueno, sería un debate aparte. En fin. Lo dejamos para otro día. Lo dejamos para otro momento, amigo mío. Seguro que sí. Con esta buena vibra del debate y más en el diamante beisbolero que está en la pasión de todos los cubanos, cerramos esta emisión de miércoles de Zona Deportiva. A usted del lado de allá, como siempre, muchas gracias por la sintonía.